Con respecto a la pregunta que es esa cosa llamada teoría de la argumentación, pues un lugar común es que no existe nada que sea una teoría de la argumentación. Y que la teoría de la argumentación no es una disciplina que se defina por un conjunto de tesis o un método unificado, sino más bien un campo de investigación que se caracteriza por un repertorio de temas que no está del todo unificado. Así que hay como temas o problemas o asuntos que son característicos de la teoría de la argumentación, y abordarlos es lo que te convierte en un teórico de la argumentación. Y la cita, que no soy el primero ni el último en usar, que quería hacer para empezar de Luis, que está en la Fauna de las falacias, dice, haciendo una serie de precisiones, y dice: la primera es que aún no existe una teoría de la argumentación, en el sentido de teoría, como cuerpo establecido y sistemático de conocimientos al respecto. La denominación más bien designa un campo de estudios, por más señas, interdisciplinario. Entonces, y partiendo de ahí, hace 2 meses se me ocurrió intentar hacer una especie de inventario de temas o tópicos característicos de la teoría de la argumentación, que es parte de lo que estamos viendo ahí. Y establecí una primera lista, y a partir de ahí pues inicié una sesión de discusión en Academia, que es una página de intercambio de documentos académicos, y participó gente varia, hicieron sugerencias y fue incorporándolas. Por ejemplo, Fernando Leal de Guadalajara intervino, Paula me tiró de las orejas por el apartado de retórica, Morillón me tiró de la otra oreja por el apartado de didáctica de la teoría de la argumentación. Sigue siendo un inventario que está abierto a recibir sugerencias, y un poco aquí lo que tengo, lo voy a enseñar, es una lista de cómo organizar un poco el campo de temas de la teoría de la argumentación. Entonces, primero, que es algo que ha aparecido bastantes veces, pues como no podía ser de otra manera, hay una cuestión de generalidades, y ahí hay algunas cuestiones que han aparecido a lo largo de estos días. Por ejemplo, que entendemos la diferencia entre argumentar, que es una acción, argumentación y argumento, y no solo la diferencia entre ellos, sino los diferentes sentidos que cada uno de nosotros puede tener de esas nociones. Otra cosa que ha aparecido también es cuál es la naturaleza, cuál es la función de los argumentos, para qué sirve argumentar. Se ha hablado, por ejemplo, de persuasión, de convicción, se habló antes, y otra serie de propósitos, y podemos discutir y si eso forma parte de la definición o no. Otra cosa que también ha aparecido es cuál es la relación de la teoría de la argumentación con otras disciplinas. Por ejemplo, la filosofía, la lógica, la filosofía del lenguaje, todo esto son la teoría de la comunicación, son cosas que han ido apareciendo. Cuando hago un listado no pretendo que haya un acuerdo sobre eso, sino que más bien esos son unos asuntos que se debaten, y hay distintas posiciones. Bueno, historia de la teoría de la argumentación. Supongo que es más bien etnocéntrico, porque no he puesto nada sobre filosofía de la argumentación subsahariana o cosas así, que seguro que hay, pero más o menos si uno mira lo que hay en la bibliografía, pues lo que se encuentra es la tradición occidental, árabe, china, india, judía, y pues acaso siempre está bien por otras tradiciones. Lo de las perspectivas también ha aparecido. No solo hay una discusión acerca de cuáles sean, también esto es abierto porque el campo va cambiando, sino también cómo se define cada una de ellas. Lilian, por ejemplo, ha mencionado la dialéctica, dialéctica, lógica y retórica. La lingüística, en cierto modo, está implícita en su planteamiento, puesto que apelaba a nociones de pragmática lingüística. En la exposición de Luis se ha hablado, por ejemplo, del marco socioinstitucional, y la perspectiva socioinstitucional, y bueno, puede haber otras, ¿no? Corriente se refiere más bien a escuelas, y también hemos hablado, por lo menos se ha mencionado aquí, la lógica informal y la pragmadialéctica, que son como las corrientes, digamos, más organizadas. Eso no quiere decir que todo el mundo deba situarse en una y otra. Si pasamos a la teoría de los argumentos, esto también ha salido, pues hay como 2 grandes apartados. Una cosa es el análisis de los argumentos, cuál es su estructura, qué partes tienen, cómo se combinan entre sí, ¿no? Que es cuando hemos hablado del modelo de Toulmin, del modelo premisas-conclusión. Yo hablé de conectores, por ejemplo, y de ponderación. Y otra cosa distinta es la evaluación de argumentos. En definitiva, la pregunta ¿qué es un buen argumento? Que tiene distintas acepciones, desde un punto de vista lógico, retórico, dialéctico, pero incluso desde un punto de vista lógico podemos entender las cosas de maneras diferentes. Podemos entender que un buen argumento desde un punto de vista lógico, por ejemplo,
es el que es válido, en cuyo caso es un concepto cualitativo, o podemos pensar que es el que es más fuerte que otros, eso es más bien comparativo, o podemos construir algún artilugio, como se hace en inteligencia artificial, por ejemplo, que asigna valores numéricos a los argumentos, y en ese caso sería un concepto métrico. Otro concepto que aparece mucho en la evaluación de argumentos, no voy a leer todos, es el de falacia, que también ha aparecido, y es un concepto polémico, en el sentido de que hay concepciones muy distintas de lo que sea una falacia, y hay otros como yo que somos alérgicos directamente al concepto. Bien, la argumentación es algo distinto de los argumentos, porque aquí en particular tiene varias excepciones, pero se refiere a la acción de argumentar, como se puede ver, y aparecen conceptos típicamente dialécticos como presunción, carga de la prueba, que en un análisis estrictamente lógico a lo mejor no aparece. Bueno, análisis retóricos, no me voy a detener porque ya he dicho que Paula me riñó poco esquemático de mi primera versión y ahora sin duda está mucho más completa. Bien, aquí he distinguido entre lo que es la dialéctica y la dialógica, entendiendo que la dialógica se refiere a los tipos de diálogos, que es algo en lo que ha contribuido Walton, entre otros, y luego está el concepto de polílogo, etcétera, etcétera. Lo que pretendo es dar una idea de qué tipo de problemas se abordan en teoría de la argumentación. Un campo muy pujante, hasta tiene su propia revista, es el de la argumentación en contextos específicos, que es no ya grandes cuestiones acerca de qué es un argumento, qué tipo de estructuras hay, en qué consisten las pretensiones de validez de los argumentos, sino, claro, la teoría de argumentación, que también ha salido especialmente cuando ha hablado Paula, estudia las prácticas argumentativas. Y las prácticas es algo mucho más preciso, así que bajemos a la arena y veamos en qué contexto se argumenta. ¿Cómo se argumenta en ciencia? Bueno, la charla que ha dado Luis sería un ejemplo, o entraría dentro de 8.2, porque es la pregunta, ¿existen características singulares de la argumentación filosófica, etcétera, etcétera? Bien, y aquí hay una lista de contextos. Evidentemente, no pretende ser exhaustiva, por ejemplo, falta la argumentación en el contexto de la prédica religiosa, no está, sino que simplemente... Está en otros contextos. Está pero ese no lo destaca suficientemente. Y más o menos simplemente he tratado de reproducir qué es lo que hay, es decir, en qué se producen artículos. Está la publicidad, por ejemplo, que es un tema que estaba implícito. Luego está el apartado de tópicos especiales, que también ha aparecido aquí, por ejemplo, cuando se ha hablado de argumentación visual. Pero Paula, por ejemplo, ha trabajado en argumentación narrativa. Luis ha mencionado los desacuerdos profundos, que es un tema bastante frecuentado. La argumentación emocional es otra cosa. Yo mencioné la construcción de la identidad. Bueno, son como cuestiones específicas. Y el último apartado es el de la didáctica de la argumentación. Esto es, si existe algo así como una competencia argumentativa, en qué pueda consistir, cómo se enseña eso, cómo se desarrollan las habilidades argumentativas, que es lo que viene aquí. Y luego hay maestros y docentes despiadados que hacen experimentos con los niños. Piaget al menos lo hacía con sus hijos solo, con lo cual su responsabilidad penal era menor, pero hay maestros que ponen a los niños a hacer filosofía a corta edad, a ver qué pasa con ellos y si después de eso son normales o no. Ese es el último apartado, y organizan debates, etcétera, etcétera. Entonces, y creo que ya me he pasado 5 minutos, esto, digamos, sería o trataría de ser como una especie de mapa de qué tipo de tópicos podemos encontrar en teoría de la argumentación. Y dicho eso, te paso la... Vale. Te pongo... Sí. Muy bien. Vale, sí. Es aquí, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. Vale, ¿te pongo la primera? Bueno, la segunda. Vale, a ver si... La tercera. Pero, la Esta. cuarta. ¡Esa! Perfecto. Casi acierto. Vale. Vale. Lo que pasa que como ¿Por a qué? mí me sirve de chuleta, me vendría eso para verlo. Aquí, vale. Vale, en inglés existe la posibilidad de distinguir entre argumentation theory y theory of argumentation. Digamos, argumentation theory sería la disciplina y theory of argumentation serían las distintas teorías
theory of argumentation, serían las distintas teorías que se han propuesto para intentar responder a los objetivos de la teoría de la argumentación entendida. Yo voy a ser un poco más restrictiva, voy a limitar más y voy a definir la teoría de la argumentación como una disciplina normativa que intenta proponer modelos para distinguir la buena argumentación de la mala argumentación. Entonces, si pensamos en la argumentación, en la teoría de la argumentación, entendiendo eso como argumentation theory, ¿no? Como esa empresa, ¿no?, de proponer modelos para distinguir la buena de la mala argumentación, podríamos contraponerla a otros saberes que también se ocupan de la argumentación, pero desde una perspectiva no normativa, sino descriptiva. Pues sociología, lingüística, etcétera, pueden también tener un interés en cómo la gente argumenta. Lo propio de la teoría de la argumentación, que además es un saber bastante cercano a la filosofía, precisamente por ese componente normativo, es eso, intentar distinguir entre buena y mala argumentación. Entonces, lo que yo voy a contaros es una manera de agrupar todas las teorías de la argumentación, todos los modelos que se han propuesto, y os voy a contar, digamos, las 4 principales y las mías. Hay enfoque, lo que se llamaría un enfoque lógico, que se centra en los argumentos, que se conciben normalmente como el producto de argumentar o bien como algo que usamos al argumentar. Y cuando digo usamos al argumentar, pues de nuevo esta referencia a que los argumentos están allí y nosotros los traemos aquí y los usamos, ¿no? Al centrarse, el enfoque lógico, hay varios ejemplos de este enfoque dentro de teoría de la argumentación, se centra por tanto en el argumento y establece una normatividad que podríamos caracterizar como semántica inferencial, en el sentido de que la argumentación es buena cuando se usan argumentos que son buenos desde el punto de vista de la calidad de la inferencia y la calidad de la premisa. Ejemplos de este enfoque pues son la lógica clásica cuando se usa como modelo para la teoría de la argumentación, que no siempre es el caso, el modelo de Turing, o mejor dicho, cuando el modelo de Turing se usa para valorar la argumentación, pero también son el enfoque de la ARG canadiense, lo que se llama la informal logic, porque ellos se centran en los argumentos, entendido como esta cosa que se usa, y luego los trabajos de Woods y Walton, lo que podemos llamar el primer Walton, que ofrecen un esquema argumentativo basado en lógica formal, pero luego Walton también sería algún Walton, porque Walton son muchos Walton, pero algún Walton sería un exponente de este enfoque porque él propone modelos de lógica informal, es decir, que propone esquemas argumentativos para valorar argumentos, entendidos como este conjunto de proposiciones que tienen ciertas propiedades que son las que le interesan a lo lógico. Luego hay un enfoque dialéctico, que se centra más que en los argumentos, en los procedimientos argumentativos. Y porque se centra en los procedimientos argumentativos, establece una normatividad de tipo procedimental. Ser buena argumentación es instanciar un proceder adecuado. La gracia de la dimensión dialéctica es que involucra una dimensión lógica, porque parte de ese proceder adecuado consiste en utilizar argumentos que sean lógicamente válidos y digamos, en uno de los exponentes típicos, bueno, en la mayoría de exponentes típicos, que los argumentos sean adecuados significa que son formalmente adecuados, que son válidos, en sentido, son deductivos, son formalmente válidos, etc. Vale. Luego, el enfoque retórico pretende ser más inclusivo aún que el enfoque dialéctico, porque se interesa en la argumentación no tanto como un procedimiento, sino como un proceso que se da en un contexto y es algo en lo que básicamente están interaccionando sujetos, ¿no? En ese sentido, establece una normatividad instrumental, porque lo que dice es que ser buena argumentación es lograr cierto tipo de de efecto en el auditorio. Lo que caracterizaría la buena argumentación sería, por ejemplo, lograr la persuasión de un auditorio universal. Ejemplos típicos serían los trabajos de Perelman, Willard,
Tyndall y también Caulfield y Goodwin, pero bueno, con matices. Hay un tercer enfoque que sería el enfoque epistémico, que considera que la argumentación es básicamente un medio para adquirir conocimiento, para justificar nuestras creencias. Y por eso establece una normatividad epistémica, en el sentido de que consideran que ser buena argumentación es ser capaz de proporcionar creencias justificadas. Es decir, la argumentación es solo un instrumento para el conocimiento, y entonces la argumentación es buena cuando es un buen instrumento para el conocimiento. Y ejemplos de teorías de este tipo son las de Pinto, la de Byro y Siegel, Loomer y algunos más. Goldman. Lo que yo querría decir es que estas teorías no son simplemente propuestas alternativas que no compiten entre sí en la medida en que no tienen el mismo objeto teórico, porque unas se dedican a los argumentos, otras se dedican a los procedimientos argumentativos, otras a los procesos. Parece que como tienen objetos distintos, pues se trataría de teorías que en principio no son rivales entre sí. Pero el hecho es que sí se trata de teorías rivales porque el objetivo es habérselas con el mismo fenómeno, que es la argumentación. Y la apuesta que hace cada una de estas teorías es que, considerando los argumentos o considerando los procedimientos argumentativos o considerando la argumentación como un mecanismo para la justificación, estamos en mejores condiciones de proponer modelos para distinguir cuando ese fenómeno, que es la argumentación, que es el que nos interesa a todos, es buena o mala argumentación, cuando debemos o cómo debemos argumentar. Es decir, que al final hay una referencia a un objeto común o a un objetivo común, y eso hace que sean propuestas rivales a pesar de que plantean objetos teóricos diversos, ¿no? Además de estos modelos, hay otro modelo que es el que yo he articulado. Bueno, este aquí. En el que voy a seguir el mismo esquema para explicaros de qué va a ser este modelo, por ejemplo con el enfoque retórico. La idea sería que el objeto teórico del modelo lingüístico es la argumentación en tanto que acto de habla, o el acto de habla de argumentar. Y en ese sentido, el tipo de normatividad que establece este modelo es una normatividad pragmático-lingüística. Ser buena argumentación consiste en lograr la intención comunicativa que uno manifiesta que uno tiene cuando argumenta. En el caso de mi modelo en concreto, lo que digo es que el acto de habla de argumentar y locutivamente es un intento de demostrar que una afirmación de referencia es correcta, y por tanto la argumentación será buena argumentación cuando logre mostrar que una afirmación de referencia es correcta. Y para eso se produce, pues tenemos condiciones semánticas que tienen que ver con la corrección de la afirmación de referencia y condiciones pragmáticas que tienen que ver con cómo de bueno es nuestro acto de habla como un intento de demostrar tal cosa, ¿no? Digamos, son enfoques distintos y si tuviera tiempo en alguna ocasión intentaría venderos el mío, porque desde una perspectiva pragmático-lingüística uno está en mejores condiciones de resolver no solo esto que he contado antes, de no ver argumentación donde no deberíamos verla, sino además de tener un modelo para la interpretación que es independiente del modelo para la evaluación, que eso también es una característica muy, muy interesante, porque algunas veces cuando nos ponemos a analizar argumentos, el problema es, bueno, ¿y esto de dónde te lo sacan, no? Y es pues porque como yo tengo este esquema argumentativo, necesito analizarlo en términos de estos elementos y no en términos de estos otros, ¿no? Bueno, pues esos son desventajas que un modelo pragmático lingüístico está en condiciones de superar. Y además hay otra cosa muy importante que está en condiciones de superar un modelo pragmático lingüístico, que es la cuestión de justificar un modelo normativo. Como os decía al principio, la teoría de la argumentación es una empresa normativa, y todos los modelos normativos tienen la siguiente dificultad, que es, esto Parnell lo decía en el caso de los modelos epistémicos. Si un modelo epistémico es un modelo que nos dice que está justificado, ¿cómo justificamos ese modelo epistémico? Si utilizamos los mismos criterios del modelo, entonces estamos pidiendo la cuestión, y si utilizamos otros criterios, entonces necesitamos otros criterios para justificar ese modelo, y así hacemos un regreso al infinito.
La ventaja de un modelo pragmático lingüístico es que está en condiciones de romper con ese problema, y si alguien tiene interés en saber cómo, pues con mucho gusto, porque no me voy a meter ahí. Pero bueno, nada, eso, que existen esos 5 enfoques. Bueno, hay un problema normalmente con las disciplinas que se establecen académicamente, y es que la impresión de los estudiantes es que han nacido tarde para contribuir a ellas. Es decir, está ya la cosa establecida, entonces lo que queda es más o menos asimilar lo que hay y luego mostrar que uno es muy bueno, ortodoxa, hacer un TFM ortodoxo, etcétera, etcétera. Pero que es difícil contribuir, porque bueno, está todo hecho. Bien, hay un procedimiento para evitar esa sensación, es una sugerencia de un uruguayo, un pensador uruguayo de principios del 20, Carlos Vaz Ferreira, que distinguía entre pensar por sistemas y pensar por ideas a tener en cuenta. Pensar por sistemas es pensar más o menos en determinados bloques teóricos relativamente maduros, cerrados, o a los que hay que cerrar. Pensar por ideas a tener en cuenta es, bueno, cosas que a uno se le ocurren, aunque sean ocurrencias, porque para eso está además el escrutinio público, para determinar si son fecundas o no. Y entonces, en la línea esta de pensar por ideas a tener en cuenta, voy a proponer como 2 o 3 que serían puntos que me parecen todavía puntos ciegos, es decir, puntos no desarrollados o puntos que, bueno, una son las tríadas famosas de lógica, etcétera, etcétera, pero ahí, por ejemplo, falta algo elemental. Se habla mucho de retórica, de papel de los usos, de la argumentación y demás, pero bueno, se habla muy poco de la gente que los usa. Quiero decir, no hay agentes argumentativos. No se han tratado directamente qué es un agente argumentativo, porque esas prácticas naturalmente están hechas por alguien y además se dirigen a alguien. Es decir, el agente argumentativo entonces es un agente interactivo. Bueno, es interesante tener en cuenta que normalmente se piensa, implícitamente, se piensa en agentes interactivos individuales, uno consigo mismo y el interlocutor. Pero hay agentes argumentativos colectivos. Hay grupos que no solo que discutan entre sí, sino que pueden funcionar con una unidad, digamos, de práctica argumentativa que se autorregula. Es un ejemplo muy manido, muy conocido, pero es muy ilustrativo, aunque sea un poco ideal. Es la película 12 hombres sin piedad. ¿Cómo se constituye un jurado de gente que cae de distintas partes en una especie de agente argumentativo que funciona, digamos, de una manera coherente y que además es capaz de tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Bueno, ese sería un punto que invitaría a considerar, que es este de la constitución, la construcción. Precisamente hemos estado en un proyecto de investigación que acaba este año, que se titulaba precisamente La construcción de agentes argumentativos, ¿no? Hay otro punto que es la relación dinámica entre la argumentación y los argumentos. Se suelen distinguir, la argumentación son argumentos y demás, pero cómo el proceso, la interacción argumentativa produce argumentos. Este sería otro punto interesante. También creo que es un punto ciego, porque se supone que son dos entidades. Voy a poner un ejemplo que quizás es un ejemplo de una parábola árabe, que es la historia de un califa y un visir. El visir es una especie de consejero del califa, entonces le acusan de malversación de fondos, etcétera, etcétera, esas cosas que se suele acusar, y el califa entonces lo condena a ser devorado por los perros, digamos, de su jauría, las que utilizaba para cazar. Entonces, el visir, que es un tipo inteligente, dice que, le pide
Bueno, le pide una semana para poner en orden sus asuntos y luego ya se ofrece a los perros para que hagan lo que quieran con él. Durante esa semana el visir, digamos que soborna al encargado de la jauría y para que le deje estar con los perros y demás. Está con los perros durante los 10 días, durante la semana, termina la semana, entonces le convocan a la arena donde lo ponen en el medio y sueltan a los perros. Los perros, entonces, en lugar de lanzarse sobre él como si fuera un corzo, digamos, lo que hacen es ponerse a moverse alrededor, lamerle, etcétera, etcétera, etcétera. El califa dice, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Y entonces el visir dice, he servido al califa durante 10 años y he estado 10 días con estos perros. Estos perros han venido y me han habido de más. El califa, en estos 10 años de servicio, me ha condenado a muerte. Y no dice más. Entonces el califa repara en la situación y absuelve, libera al visir, porque su conducta no puede ser peor que la de los perros de su jauría. Ahí hay un argumento práctico. Hay un argumento práctico implícito que forma, no existe por la parte del visir. El visir realmente parece que entrada no argumenta nada, pero es el califa el que reconstruye la argumentación. Ahora, el resultado no está asegurado porque el califa podía, en lugar de decir no puedo ser peor que mis perros, puede decir qué distintos somos los hombres de los perros, ¿no? Con lo cual, naturalmente, la estrategia del visir se había ido al garete. Pero en cualquier caso, lo importante es que el proceso argumentativo crea o puede producir el argumento. No es algo que esté ahí, no es simplemente algo que se extraiga de, sino que se va construyendo sobre. Ese sería uno. Y el tercer punto es una distinción que se remonta a Aristóteles entre la corrección y la bondad, o la excelencia, si se quiere decir. Puede haber argumentos correctos, pero que no sean excelentes, incluso que sean malos argumentos, aunque sean correctos. Y con esto voy a poner otro, lo cual complica bastante, digamos, la situación de la evaluación argumentativa. Voy a poner otro ejemplo de otra película, si conocéis, es también muy conocido el ejemplo, ¿no? Gracias por fumar. Bueno, Gracias por fumar es la historia de un ejecutivo de una tabacalera, sociedad tabacalera, que sigue la costumbre que hay en un colegio norteamericano en el que a los niños, los padres de los niños les cuentan sus respectivas profesiones. Entonces, este hombre tiene un hijo en la clase y llega y dice, y expone, y dice, bueno, ¿cuántos quieren ser abogados? Levanta la mano como 2. ¿Y cuántos quieren ser estrellas de televisión? Levanta la mano como... ¿Y cuántos quieren ser ejecutivos? Y los niños se quedan. Entonces se le explica que él es ejecutivo de una tabacalera y que, bueno, va a hablar del tabaco. Entonces hay una niña que levanta la mano y dice, mi madre dice que fumar mata. El ejecutivo en cuestión dice, tu madre es médica, tiene profesión de medicina. No. ¿Tu madre es doctora en investigaciones biológicas y demás? No. Bueno, entonces el testimonio de tu madre no es muy fiable. Este proceder sigue literalmente casi las cuestiones críticas que pone Walton para la apelación al experto. Entonces, la manera de desmontar una apelación al experto es preguntar por la competencia de expertos. Entonces, hay otra niña que dice, entonces, vamos, no está muy autorizada, digamos, el testimonio de la madre,
Y al no estar autorizado el testimonio de la madre, hay otra niña que dice, entonces se puede fumar. No. Y entonces inmediatamente la maestra y él intervienen. No se trata de eso. Se trata de que, sobre todo él, el ejecutivo, se trata de que penséis por vuestra cuenta qué es lo que conviene o no, antes de seguir ciegamente lo que dicen vuestros padres. Este es, digamos, el planteamiento. Bueno, ¿es correcto este proceder? Puede ser correcto, lógica informal, pero no es bueno ni excelente. Es decir, falta a virtudes básicas de la argumentación en ese sentido. Por un lado, hay que tener en cuenta el contexto. El contexto es, naturalmente, la campaña que hay sobre los peligros cancerígenos del tabaco. Y si se tiene en cuenta ese contexto, lo que está haciendo Nick Nolte, que es el ejecutivo, es ocultar ese contexto. Por consiguiente, ya hay un sesgo de la dirección de la argumentación. La cuestión no es la autoridad, la experticia, digamos, de la madre. La cuestión es el tabaco y si el tabaco mata o no mata. La cosa se redondea cuando el Nick Nolte aconseja a los niños que piensen por su cuenta. Bueno, es decir, ya es el colmo del cinismo. O sea, usted me está ocultando información y entonces me está diciendo que piense por mi cuenta. Es decir, para que piense por mi cuenta tengo que tener la información pertinente que es sobre los peligros de cáncer del tabaco, etc. Entonces sí me puede aconsejar que piense por mi cuenta, pero no previamente. Esto tiene relación con un anuncio de Reynolds, que es muy famoso también, donde dice algo parecido dirigido a los jóvenes. Que bueno, que siempre se dice que no fumen y tal, porque fumar incluso es discutible para adultos, pero bueno, que piensen por su cuenta, porque de lo que se trata es de que la gente tenga autonomía. Bien, esto serían argumentaciones, que desde un punto de vista lógico, informal, etcétera, serían, parece que correctas, incluso la crítica a la madre o al testimonio, al aducir a la madre, serían correctas, pero sin embargo serían sesgadas y no serían excelentes, y por eso la distinción de Aristóteles entre corrección y bondad o excelencia, virtud, digamos, argumentativa, sería interesante. Este punto de las virtudes argumentativas, que es otro que, este sí ha surgido más, sería otro que convendría considerar. Simplemente 3 puntos que se podrían trabajar, vamos. Bueno, yo voy a ser muy breve. Se ha dicho, o habéis dicho alguno antes, que una manera de enfocar la teoría de la argumentación o el trabajo en los estudios sobre argumentación es trabajar sobre las prácticas argumentativas, ¿no? Es un estudio de las prácticas argumentativas y desde distintos puntos de vista y con distintas intenciones. ¿Y qué son las prácticas argumentativas, digamos? Al final de mi charla yo mencionaba precisamente que serían prácticas de dar, pedir, reconocer, recibir, criticar, rebatir, conceder y atender a razones, ¿no? Las prácticas... Lilian ha tratado de advertirnos contra no ver, digamos, la argumentación en absolutamente todo lo que hacemos, y yo estoy de acuerdo con esa caución. Pero, a su vez, tenemos también que saber que la argumentación es bastante ubicua en nuestras vidas, tanto cotidianas como profesionales, como ciudadanas, etc. Precisamente la asignatura que yo imparto en el máster tiene que ver con el estudio de determinadas prácticas argumentativas bastante profesionales, ¿no? La argumentación jurídica, la argumentación en un contexto político, que bueno, esa es menos profesional porque se supone que apela a todos los ciudadanos, pero es como más específica. Pero también la argumentación forma parte de nuestra vida cotidiana, con muchos de los ejemplos que han aparecido aquí: si tienes frío, si no tienes frío, si alguien se ha comido algo, ¿no? Pues forma parte, digamos, de nuestra vida cotidiana. Todos damos razones, todos pedimos razones. Entonces, cuando nos acercamos a la argumentación, digamos que podemos tener focos muy generales o focos muy específicos, y, digamos, el asunto es no perder, digamos, el hilo de aquello de lo que estamos hablando.
esto de que todos damos razones y todos pedimos razones, esto ya lo decía Aristóteles, y lo dice en los primeros párrafos de la retórica, dice explícitamente todos, y usa dos verbos que no hay demonios de saber exactamente qué quieren decir los dos verbos porque han sido traducidos de distintas maneras, pero sí que usa dos verbos, no uno. Y eso quiere decir que al usar dos verbos, que a veces se han traducido como dar, o sea, como sostener razones, y el otro como recibir, el caso es que hace una oposición entre dos agentes, al menos, el que la da y el que la recibe. Por eso digo yo que Aristóteles es el primero que dijo esa frase de Brandon de dar y pedir razones, o más bien dar y recibir, porque también existe esa doble acepción. Todos en nuestra vida cotidiana, y es algo que aprendemos casi con la adquisición de la lengua, o con por lo menos un determinado nivel de adquisición de la lengua, damos razones y estamos preparados para entender algo como una razón y para reconocer algo como una razón. Es una competencia democráticamente extendida, el uso del lenguaje nos la da, pero dices, vale, bien, pues eso es algo que hacemos todos y además lo hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y luego suelo yo añadir, bueno, y es una capacidad manifiestamente mejorable. Manifiestamente mejorable, ¿por qué? ¿Porque lo hacemos mal? No. No porque lo hagamos mal, sino, bueno, también se puede tener esa idea. Hay gente que tiene la idea de que hay que enseñar a argumentar y por lo tanto hay que enseñar a argumentar mejor, y esa es una parte, por ejemplo, de lo que hablaba de la pedagogía de la argumentación. Pero también podemos entender que independientemente de cómo lo hagamos, se trata de actividades que son inherentemente normativas, porque son actividades en las que, como son interactivas, siempre va a discutirse hasta qué punto lo hemos hecho bien o mal. Porque cuando nosotros damos razones, normalmente siempre es en un contexto en el que nos han pedido razones. Por lo tanto, siempre hay alguien dispuesto a evaluar lo que hemos dado como una razón, como una no razón, como una mejor razón o como una peor razón, y va a haber un intercambio continuo y recursivo en el que necesariamente va a haber evaluación de la actividad. Y eso hace que sea interesante, digamos, para el filósofo y que sea interesante para el estudio. El hecho de que es una práctica, es un conjunto de prácticas extendidas que forman parte de nuestras interacciones más básicas y de nuestros usos más básicos del lenguaje, y que a su vez tiene una componente inherentemente normativa que interesa estudiar. Y no quería decir nada más, ¿eh? Esto era simplemente lo que, para ver, digamos, desde su generalidad más externa hasta su posibilidad de centrarnos en prácticas argumentativas más especializadas que solamente realizan pues los abogados, o solamente los científicos, o solamente los médicos, etc. ¿Vale? Gracias. Voy a añadir pocas cosas. Simplemente quería enfatizar un poco una idea que ya se ha dicho aquí varias veces, tanto en la charla de Paula como en el repertorio de temas que ha mencionado Hubert, y en la charla también de Lilian, el aspecto interdisciplinario de los estudios de argumentación, que tienen por un lado que ver también con que los estudios de argumentación son más jóvenes que otras disciplinas filosóficas, ¿no? Y por eso también tienen una apertura hacia otros temas y otras ramas de la filosofía, ¿no? Entonces, eso se ve muy bien en el estudio de las falacias. Mi asignatura se centra en las falacias, y ahí pues se ve muy bien, por ejemplo, mirando la bibliografía acerca de las distintas falacias que hay. Por ejemplo, hay una bibliografía recogida por Hans Hansen y por sus colaboradores el año pasado, ha salido en la revista Informal Logic, y ahí pues encontramos un listado muy grande de trabajos sobre las falacias, incluyendo muchos trabajos que no pertenecen tradicionalmente a historia o a los estudios de argumentación.
Con lo cual, los estudios de argumentación pues atraen y usan y apelan, ¿no?, a un montón de herramientas filosóficas diferentes, podríamos decir, incluyendo, pues, por ejemplo, la epistemología. Hay trabajos sobre la falacia de petición de principio que se siguen publicando en revistas prestigiosas y que no son necesariamente, digamos, no se identifican como parte de los estudios de argumentación, y sin embargo son muy relevantes para la argumentación, por lo menos desde la perspectiva epistémica, ¿no? Luego, las herramientas que proporciona la lógica también, he intentado hablar un poco acerca de eso ayer, las herramientas que proporciona la filosofía del lenguaje a la hora de reinterpretar la pragmática, sobre todo, ¿no?, en la reconstrucción de los argumentos, en la identificación de las premisas o de las conclusiones, la conclusión implícita, etcétera, en el análisis de los conectores, ¿no?, de los que ha hablado Huberto, y sobre ese tema hay mucha literatura en la semántica, en la lingüística, ¿no?, el significado de estas palabras, pero por lo tanto, ¿no?, y los demás conectores, en qué medida contribuyen al significado literal de lo que se está diciendo, si son implicaturas convencionales o otro tipo de significados, y eso todo hace que, pues, por un lado, la teoría de la argumentación o los estudios de argumentación contribuyan o beban, digamos, de todas estas fuentes diferentes, y por otro lado que se abran hacia otro tipo de estudios, que es también muy relevante para saber que, a lo mejor, más que otras de las disciplinas o de los temas que se estudian dentro del área de lógica y filosofía de la ciencia, probablemente los estudios de argumentación son los que más se abren hacia los demás ramas filosóficas, ¿no? Lógica, filosofía del lenguaje, epistemología, incluso filosofía de la ciencia, con lo cual amplios, ¿no?, abarcan mucho y también presuponen una formación dentro del área de lógica y filosofía de la ciencia bastante amplia. Y bueno, con ese comentario ya acabo. Después de ensalzar las virtudes de la argumentación, deberíamos practicar. Entonces, quizá por abrir un poco, para que podamos intervenir, voy a intentar enlazar dos intervenciones, ¿sí?, a través de una pregunta y, digamos, explorar un desacuerdo, por así decirlo, o aparente desacuerdo, además. Lilian, por ejemplo, ha distinguido entre, vamos a trasladarlo al español, los estudios de la argumentación en toda su amplitud y, vamos a decir, la teoría de la argumentación, que se distinguiría por una pretensión o un carácter normativo, ¿no? Y por otra parte, Paula ha señalado algo que ha salido varias veces, y es que la teoría de la argumentación estudia las prácticas argumentativas, y algo que sabe cualquiera que haya leído a Wittgenstein, etcétera, etcétera, lo que caracteriza a una práctica es que tienen una dimensión inherentemente normativa. Eso no quiere decir que haya reglas explícitas o un código con respecto al cual discurren, sino que quienes participan en ellas siguen reglas, ¿no? Entonces, eso, la mezcla de las dos cosas, plantea una serie de preguntas, ¿no? Que por un lado parece que una práctica como la argumentación, que consiste en seguir reglas implícitas y parte de eso es recibir, criticar, etcétera, etcétera, ya tiene como una dimensión normativa propia. Y según cómo lo interpretemos, puede parecer que después el teórico de la argumentación, el lógico, según la perspectiva que adoptes, llega allí y desde fuera se adjudica el papel de juez y empieza a decir qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y eso, de entrada, se puede resolver de muchas maneras, crea como una especie de tensión, ¿no? Porque uno puede tener una visión más descriptiva y decir, bueno, lo que yo intento hacer es más bien averiguar cuáles son, cómo evalúan, ¿no?, los propios participantes en la cosa, o no. Claro, planteado así parece que es A o B y probablemente son dos polos y hay muchas cosas. Pero bueno, creo que ese es un tema en el que podríamos hablar un poco, ¿no? Súper importante. Yo creo que en esto la analogía con las afirmaciones es útil. Cuando pensamos en que una afirmación y, digamos,
pensamos que una afirmación es buena si es verdadera. Además puede tener otras virtudes, pero el que sea verdadera no da igual. O sea, si es falsa le falla algo muy gordo, ¿no? Entonces, yo creo que con la argumentación pasa algo parecido. Esto sucede porque la afirmación es algo que tiene condiciones constitutivas de corrección. Nosotros sabemos qué es una afirmación porque sabemos en qué consiste afirmar bien. Digamos, jugar al juego de afirmar tiene que ver con saber en qué consisten sus reglas. No me gusta hablar de reglas, pero digamos, con saber en qué consiste jugarlo bien y jugarlo mal, ¿no? Pues yo creo que a la argumentación le pasa igual. Y es plausible desde el punto de vista empírico que eso sea así, porque la argumentación, o sea, que la gente aprende a argumentar a la vez que aprende a argumentar bien. Aunque, como decía Paula, es que me encanta la intervención de Paula. Digamos, es plausible que eso sea así porque la argumentación nos es útil en tanto que es un medio para coordinar las creencias y las decisiones con los demás. ¿Por qué es un medio para coordinarlo? Porque como argumentando justificamos lo que decimos, es decir, mostramos que es correcto, pues eso es muy útil, porque si tomamos buenas decisiones utilizando este instrumento, pues es normal que recurramos a él muy a menudo. Pero solo funciona si la gente es buena, distinguiendo entre la argumentación buena y mala. Entonces, digamos, la plausibilidad de pensar que la argumentación es ella misma una práctica normativa y que aprendemos a argumentar a la vez que aprendemos a argumentar bien, tiene que ver con el hecho de que es que una práctica ubicua, es que la utilizamos constantemente porque es útil, y es útil por eso. Si no fuéramos buenos argumentadores en sentido general, pues la argumentación no nos resultaría útil. Igual que si afirmásemos, o sea, si la afirmación, o si lo que cuenta como una buena afirmación fuese algo debatible, no tendríamos la institución de afirmar, tendríamos otras cosas, pero la institución de afirmar requiere digamos, que estemos en condiciones de decir cuando alguien afirma bien y cuando alguien afirma mal, ¿no? En un sentido muy importante, aunque luego, por supuesto, las afirmaciones también tengan virtudes que según en qué contexto pueden ser deseables, puede ser interesante, ser divertida, ser breve. Bueno, vamos a discutir un poquito, entonces. Es que hay por lo menos dos perspectivas sobre la cuestión de distinguir entre bien, mal, buena argumentación, mala argumentación y demás, ¿no? Hay un punto además empírico interesante que sobre el que también se debate, que tiene importancia para esto, que es cuando un niño aprende a argumentar. Y hay lingüistas, sobre todo, que entienden, maestros, que entienden que, vamos, argumentar es de esas cosas naturales en una facultad, prácticamente como empezar a hablar, es cuestión de comunicarse y se acabó. Entonces va la madre con un niño por el paseo y el niño le pide un helado de vainilla y la madre le dice, oye, si te acabas de tomar uno de limón y demás, te va a sentar mal. Entonces el niño dice, bueno, pues no te quiero. Entonces que haya gente que interpreta eso como una argumentación, un debate argumentativo, no, un chantaje en el mejor de los casos, pero no es un argumento. Entonces la cuestión de las perspectivas es interesante. Hay una perspectiva según la cual regulas o prescribes o normativizas la argumentación por unas características, digamos, constitutivas intrínsecas, más o menos intrínsecas. Y hay otra perspectiva por la que una argumentación resulta buena. No es que tenga unas características por las que nace buena o es buena, sino que en el curso del intercambio discursivo se puede ir determinando su calidad. No son incompatibles. No son incompatibles porque las características que muchas veces consideras constitutivas las has extraído de la experiencia del debate. Pero no son tampoco la misma perspectiva, no te da el mismo juego. Es decir, la primera, tú puedes hablar de características del argumento o de los argumentos por sí mismos, se acabó. Luego le introduces